Sean muy bienvenidas y bienvenidos al Seminario Electoral de Representación Proporcional. Yo soy Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para quien nos acompaña por primera vez. Y es para mí un honor estar recibiendo en esta ponencia al magistrado Adín del León Gálvez, que hoy nos va a dar la conferencia sobre la fórmula de representación proporcional de diputados. Magistrado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, es un placer que en todas nuestras actividades que lo invitamos siempre está con nosotros. Y antes de cederle el uso de la voz, voy a leer su síntesis curricular. El magistrado Adín Antonio de León Gálvez es originario de la Ciudad de México con orgullosas raíces chiapanecas. Es licenciado en Derecho por la UNAM. Es profesor por oposición en la materia de Derecho Electoral y profesor de asignatura en las materias Práctica Forense de Amparo y Derecho Procesal del Trabajo en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es profesor de Derecho Electoral en la Universidad Anáhuac de Jalapa, y él ingresó al Tribunal Federal Electoral en el año de 1994, acumulando una experiencia de más de 26 años ininterrumpidos al servicio de la Justicia Electoral Federal, acumulando una participación en 9 procesos electorales federales. El 28 de febrero de 2013, la Cámara de Senadores, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo nombró magistrado de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, órgano jurisdiccional que presidió en 2 ocasiones durante casi 6 años. En el año 2016 resultó vencedor en el 33º concurso de oposición para la designación de magistrado de circuito. El 10 de marzo de 2016, ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rindió protesta como magistrado de circuito. Magistrado, pues muy bienvenido como siempre con nosotros, y antes también de cederle el uso de la voz, les recuerdo a todas las personas que ya están conectadas que durante la sesión mantengan sus micrófonos apagados y para hacer las preguntas me las hagan por medio del chat para llevar un orden. Muchas gracias, magistrado. Adelante, le cedo el uso de la voz. Muy buenas tardes, muchas gracias, doctora Gabriela Rubalcaba, por esta presentación. Quiero saludar a todos quienes nos acompañan en este seminario electoral de representación proporcional. Quiero también, desde luego, señalar que es un honor para mí formar parte de este seminario. Quiero agradecer a la Escuela Judicial Electoral la invitación. Desde luego, no quiero dejar pasar un agradecimiento al señor presidente del Tribunal Electoral, don Felipe Fuentes Barrera, al magistrado Felipe de la Mata, quien también, bajo su liderazgo, camina de una manera muy eficaz en la Escuela Judicial Electoral, a mi querida amiga, la doctora Gabriela Rubalcaba, quien dirige magistralmente esta escuela. También quiero agradecer el apoyo de todos los integrantes de la Escuela Judicial, en especial de Alejandro Camacho, que ha estado al pendiente en todo este proceso de mi intervención. Bueno, pues como ya lo anticipaba la doctora Gaby Rubalcaba, a mí me corresponde hablar acerca de la fórmula de diputados de representación por el principio de representación proporcional. Sabemos que los sistemas electorales, y ayer con Juan Carlos Silva Daya platicaron mucho de cuál es su diseño, su finalidad, etc. Yo solamente quiero señalar que un sistema electoral precisamente tiene como finalidad el diseño de los andamiajes legales que permitan traducir los votos en escaños. Y en este caso, precisamente, lo que vamos a ver es cómo los votos para la elección de diputados se traducen en lugares que se asignan a los partidos políticos en la Cámara de Diputados. Por principio de cuentas, me gustaría que hiciéramos un repaso de lo que dice la Constitución, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con este tema. Hay que recordar que el artículo 52 de la propia Constitución, y que el cual se replica en el artículo 14, párrafo primero de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Cámara de Diputados, si me permiten, aguantamos tantito la presentación. Ahorita les pido que la
que la pongamos. Bueno, la Cámara de Diputados se integra con 300 diputados electos por el principio de mayoría relativa a través de un sistema de distritos electorales uninominales, es decir, en cada uno de los distritos se va a elegir por el voto directo de los ciudadanos a un diputado de mayoría relativa, una fórmula de diputados de mayoría relativa que se compone con un propietario y su respectivo suplente. Y también la Cámara de Diputados se integra con 200 diputados que son asignados por el principio de representación proporcional a través de un sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales. Aquí, desde luego, me gustaría precisar que no hay que olvidar el contenido del artículo 53 de la propia Constitución, que establece los principios de la geografía electoral. Nuestro país se encuentra dividido geopolíticamente en 300 distritos electorales, la cual resulta de dividir la población total del país entre 300. ¿Por qué 300? Porque son 300 diputados los que se van a asignar por este principio de mayoría relativa. Se van a votar, perdón, por mayoría relativa. Y debe de existir por lo menos en cada entidad federativa 2 diputados, es decir, 2 distritos electorales por lo menos en cada entidad federativa. Ahora bien, para la asignación de los 200 diputados de representación proporcional, se van a constituir 5 circunscripciones plurinominales electorales. ¿Y a quién le corresponde realizar este proceso de distritación, seccionamiento y definición de las circunscripciones plurinominales? Pues al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en términos del artículo 214 de la Ley Electoral, de Instituciones, General de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales. Un artículo muy importante para esta asignación de diputados de representación proporcional que no debemos de perder de vista es el artículo 54 de la Constitución. El artículo 54 establece las reglas de asignación de diputados de representación proporcional a través de este sistema de listas regionales. ¿Qué nos dice el artículo 54 en concreto? Número 1. Para que un partido político tenga derecho a registrar sus listas de candidatos de representación proporcional, debe acreditar que participa por lo menos o con un mínimo de 200 diputados de mayoría relativa. Esa es la primera regla para tener derecho a la asignación de representación proporcional. Segunda regla, la que se le conoce como la barrera legal. El día de ayer seguramente con Juan Carlos comentaban lo que significan las barreras legales. Pues bueno, ¿a qué se refiere esta disposición? Para tener derecho a la asignación de diputados de representación proporcional, un partido político debe alcanzar el 3% del total de la votación válida emitida. Ojo, aquí ya debemos ir viendo la distinción de los conceptos que hace la Constitución. Aquí nos dice que un partido tiene que alcanzar el 3% de la votación válida emitida. Vamos a ver más adelante a qué se refiere esta votación válida emitida. Regla número 3. Al partido político que cumpla con los requisitos anteriores, se le van a asignar de acuerdo a su votación nacional emitida. Aquí hay otro término. El anterior era votación válida emitida. Aquí hablamos de votación nacional emitida, el número de diputados de representación proporcional que le corresponda por cada circunscripción. Son 5 circunscripciones, entonces tiene que hacer una asignación en cada una de estas circunscripciones. Y se va a proceder a la asignación con independencia de los triunfos que obtuvo en mayoría relativa. Esto lo vamos a ver más adelante, tiene otra dinámica. Muy bien. En cuanto a la asignación, se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas que fueron previamente registradas. Hay las listas que registran los partidos políticos, son listas de 40 fórmulas de candidatos de representación proporcional. Es decir, presenta 5 listas con 40 candidatos y cada lista tiene un orden de prelación, número 1, número 2, número 3, etc. Si a un partido en su momento le van a corresponder en una circunscripción plurinominal 20 diputados, pues se van a asignar los primeros 20 diputados conforme a la lista. Es una lista que se le llama cerrada y bloqueada, porque no se puede modificar, porque los ciudadanos no pueden votar
porque me gusta el número 6 para que sea diputado RP, etcétera. No, aquí los partidos políticos cierran y bloquean sus listas y ellos son los que deciden quiénes van a integrar estas listas. Muy bien. Otro elemento también fundamental del artículo 54 tiene que ver con los límites de sobrerepresentación. El primer límite establece que ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios. Es decir, el 60% de la Cámara no lo podrá tener un solo partido político. Segundo límite de sobrerepresentación. En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen el porcentaje total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. ¿Qué dice esta norma? Esta norma es un poco compleja. Vamos a desmenuzarla para poderla entender mejor. En ningún caso, es decir, ningún partido político va a contar con un número de diputados por ambos principios, es decir, sumando los diputados de mayoría relativa y de representación proporcional, no va a contar con un número que represente su votación, su porcentaje de votación más 8 puntos porcentuales. ¿Qué significa esto? Si un partido político obtiene el 40% de la votación, más la representación, el porcentaje de representación en la Cámara, tendrá que ser 40, si tuvo el 40% de la votación, tendrá que ser 40% más 8 puntos porcentuales. Es decir, si un partido obtiene 40% de la votación, su tope máximo de representación será 48% de la Cámara de Diputados. Es decir, no podrá tener más del 40% de diputados que representen más del 40%. Otro ejemplo, si un partido político tiene el 14% de la votación, no podrá tener una representación, un porcentaje de representación en la Cámara superior al 22%. ¿Por qué? Porque su 14% más esos 8 puntos porcentuales adicionales le establecen un tope a su representación. Es decir, votos, obtengo un porcentaje de votos, estos se van a traducir en la representación en la Cámara de Diputados y no puede exceder a su porcentaje de votación más 8 puntos porcentuales. Lo vamos a ver, si no queda muy claro en esta explicación, lo vamos a ver más adelante con un ejemplo mucho más gráfico. Bien, desde luego también hay otra excepción, hay una excepción a esta regla de sobrerepresentación. Si un partido político que por sus triunfos en uninominales, es decir, todos los triunfos en mayoría relativa, obtiene un porcentaje de curules superior a la suma de su votación más 8 puntos porcentuales, pues a él no le va a aplicar la cláusula de sobrerepresentación. ¿Qué implicaría esto? Imagínense ustedes que un partido político, estamos en un sistema de mayoría relativa, no necesitas votar, no se necesita un mínimo de votos, pero a lo mejor hay una votación muy baja a nivel nacional y resulta que un partido político con el 30% de votación a nivel nacional gana los 300 distritos uninominales, es decir, gana las 300 diputaciones de mayoría relativa. ¿Esto qué implicaría? Que él se adjudicaría el 60% de todos los lugares de la Cámara de Diputados con un 20 o un 30% de la votación. En ese caso, si son triunfos de mayoría, pues hay que respetar el voto de los ciudadanos y son los ciudadanos los que decidieron quién es el que va a tener el triunfo. Entonces, al no establecerse ninguna barrera, ningún límite a la votación, podría con ese 20, 30%, 40% tener la totalidad de los cargos de mayoría relativa y en ese caso no le aplica la excepción de la regla de sobrerepresentación. ¿Qué pasa con el partido sobrerepresentado? Esta es la última regla que nos da el artículo 54 constitucional. Si hay un partido sobrerepresentado, entonces se le van a restar los diputados que le correspondan hasta que llegue a su tope máximo. Entonces se va a hacer una primera asignación con este partido político y ya los diputados restantes se van a asignar entre el resto de los partidos políticos que participan en esta asignación. Estas son las reglas que nos da el artículo el 54 de la Constitución. Ahora vámonos rápidamente al artículo 60. En sus fracciones primera y segunda de este artículo 60 de la Constitución se establece que el Instituto Nacional Electoral va a declarar la validez de la elección
y la asignación de diputados según el principio de representación proporcional. ¿Qué dice la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con este tema de asignación de representación proporcional? Déjenme comentarles que hay un apartado especial relacionado con estas fórmulas de asignación de representación proporcional que se encuentran contenidos en los artículos del 15 al 20 de la ley electoral. Voy a decir ley electoral para obviar Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y bueno, pues precisamente estos del artículo 15 al 20 es donde se dan las reglas para correr la fórmula de asignación de diputados de representación proporcional. Hay un tema que a mí me gusta mucho platicar en estos casos para poder entender el sistema de asignación de representación proporcional. A la luz de un proceso electoral, ¿cuáles son los actos previos que son importantes para la asignación de diputados de representación proporcional? Por principio de cuentas, en lugar número 1, pues están todos los actos que tienen que ver con el registro de candidaturas, registro de candidatos. El plazo para que los partidos políticos registren a sus candidatos a diputados corre del día 12 al 22 de febrero. Y es importante el tema de los registros porque se acuerdan que platicábamos de la exigencia constitucional del 54 de la Constitución que dice que para que un partido político tenga derecho a la asignación de representación proporcional necesita acreditar que participa por lo menos con 200 diputados o que registró por lo menos a 200 diputados de mayoría relativa. Por eso es importante este tema del registro de candidaturas. También, desde luego, es muy importante para la asignación de representación proporcional todo lo que viene siendo la configuración de las listas de candidatos, es decir, el partido político tiene que registrar 5 listas con 40 fórmulas de candidatos propietarios y suplentes. Pero es muy importante observar para la conformación de estas listas todas las reglas de paridad de género que establece la propia ley electoral. Los artículos 233, 234 y 235 precisamente señalan que se deben de cumplir con requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Para empezar, en cuanto a las listas, tiene que haber un escalonamiento. Número 1 tiene que ser de un género, número 2 de otro género, por ejemplo, número 1 mujer, número 2 hombre, lugar número 3 mujer, lugar número 4 hombre, y así sucesivamente se tienen que ir escalonando las listas de representación proporcional. Otro criterio fundamental, las fórmulas de representación proporcional se tienen que integrar con candidatos del mismo género. Esto para evitar las prácticas que conocemos comúnmente como los casos de las antijuanitas, donde aparece como propietaria una mujer y ya que se instala la Cámara, pues renuncia y en su lugar había un hombre para que fuera una representación de hombres. Entonces, se tienen que cumplir con estos requisitos de paridad de género. ¿Cuál es la trascendencia de cumplir con estos requisitos en la conformación de las listas? Se va a hacer una revisión, los órganos del instituto, en este caso el Consejo General, que registra las fórmulas de candidatos de representación proporcional, va a hacer una revisión, va a verificar el cumplimiento de estas reglas de paridad, de ver que existen inconsistencias en la conformación de estas listas, va a requerir al partido político para que subsane estos requisitos. Si pasa el plazo y no lo hace, va a volver a requerir y va a percibir al partido político de que si no cumple con las reglas de paridad, puede incluso tener la sanción prevista en el 235 de la ley electoral que implica la negativa de su registro. Hoy en día, si un partido político no cumple con las reglas de género en la postulación de sus listas de candidatos de representación proporcional, puede tener como sanción el que se le niegue el registro de sus candidatos y como consecuencia de ello no pueda postular y no pueda tener una presencia en el proceso electoral. Otro tema muy importante, verificar candidaturas simultáneas. El artículo 11 en su párrafo segundo de la ley electoral señala que los partidos políticos podrán registrar candidatos simultáneos, es decir, a una persona la podrá registrar como candidato por el principio de mayoría relativa y simultáneamente como candidato por el principio de representación proporcional. El límite son 60 diputados simultáneos.
Esto es importante porque a la hora que se asignan diputados que le correspondan, si un candidato se encontraba en un lugar al que le corresponde la asignación de representación proporcional y gana un distrito en mayoría relativa, pues tendrá que existir un corrimiento en la lista de la circunscripción que le corresponda. Por eso es importante verificar si el partido político compite con candidatos simultáneos, porque se puede dar el caso de que gane en mayoría relativa y también pueda tener una asignación en representación proporcional, y eso la autoridad lo tiene que tomar en consideración. Bueno, pues una vez que se celebra la jornada electoral, se tienen que celebrar los cómputos distritales de la elección de diputados en términos del artículo 310, párrafo primero, inciso B. Y aquí el siguiente miércoles de la jornada electoral se reúnen los consejos distritales para precisamente realizar los cómputos a nivel distrital. Uno de ellos precisamente es el de la elección de diputados. Y aquí precisamente impacta directamente porque va a ser la materia que nos va a servir para la manera como se van a determinar los votos para cada partido en esta elección de diputados de representación proporcional. Una vez que se celebran los cómputos distritales, los consejos distritales mandan el expediente de la elección de diputados al consejo local, el que corresponda a la entidad federativa donde se encuentra. El consejo local va a sumar, va a realizar el cómputo de la elección de diputados a nivel estatal o a nivel local, y desde luego esto pues va a también implicar el cómputo en cada entidad federativa de la elección de diputados de representación proporcional. Déjenme aclararles, antes habían boletas para diputados de mayoría relativa y para diputados de representación proporcional. Después de mucho verificar la pertinencia y la práctica de esto, se tomó la decisión de que la misma boleta de diputados de mayoría relativa pudiera generar efectos, el cómputo de diputados de mayoría relativa, para la asignación de representación proporcional. Entonces, primero es a nivel distrital, después a nivel entidad federativa, y una vez que los consejos locales tienen el cómputo de la elección de diputados, lo van a mandar a la cabecera de la circunscripción plurinominal. Recuerden ustedes, y los que no estén muy avesados en estos temas electorales, como ya lo comenté en términos del 53 de la Constitución, nuestro país se divide en 5 circunscripciones plurinominales y cada circunscripción tiene una cabecera, una ciudad sede cabecera de circunscripción. La primera circunscripción, su sede se encuentra en Guadalajara, Jalisco, la segunda circunscripción en Monterrey, Nuevo León, la tercera circunscripción en Jalapa, Veracruz, cuarta circunscripción en la Ciudad de México y la quinta circunscripción en Toluca, Estado de México. Entonces, todos los estados y los consejos locales que pertenecen a una circunscripción van a mandar el cómputo local de la elección de diputados al consejo local que es cabecera de circunscripción, es decir, al consejo local de Guadalajara, Monterrey, Jalapa, Ciudad de México y Toluca. Y este consejo cabecera de circunscripción va a realizar el cómputo de circunscripción plurinominal en términos del artículo 322, 323 y 324 de la ley electoral. Ya que se celebran los cómputos, precisamente puede dar lugar a la etapa impugnativa. Los partidos políticos que no estén conformes con los resultados de la votación por lo que hace a la elección de diputados pueden presentar juicios de inconformidad ante las salas del Tribunal Electoral en términos del artículo 50, párrafo primero de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación o Ley de Medios de Impugnación. Las salas regionales conocerán de estos resultados, de estas impugnaciones, en donde se puede cuestionar, entre otras, el cómputo de la elección de diputados de representación proporcional por errores aritméticos, o también, aquí hay algo muy importante, como el cómputo de la elección de diputados de RP se forma con base en el cómputo de diputados en general, si llegan a existir modificaciones a este cómputo, es decir, que en el conocimiento de los juicios de inconformidad, las salas regionales modifiquemos el cómputo de un distrito en particular, o incluso se declare la nulidad de la elección en un distrito electoral, pues de esta suma total del cómputo de la elección de diputados, pues se van a hacer los ajustes, se hace lo que se le llama la recomposición de los votos para llegar al cómputo total
de esta elección. Las salas regionales cuentan con un plazo que se extiende hasta el día 3 de agosto para resolver todos los juicios de inconformidad. Y el artículo 58 de la Ley de Medios de Impugnación prevé este plazo. En contra de las decisiones de las salas regionales, los partidos políticos pueden promover el recurso de reconsideración para cuestionar precisamente estas sentencias de salas regionales. Y bueno, pues desde luego uno de los supuestos para la presentación de este recurso de reconsideración tiene que ver que se cuestione una sentencia de sala regional que en su momento haya modificado o confirmado o incluso revocado o anulado una elección a nivel distrital. La sala superior, que es la que conoce de este recurso de reconsideración, va a tener hasta el día 19 de agosto para resolver todos los recursos de reconsideración en términos del artículo 69, párrafo primero de la Ley de Medios. ¿Qué significa todo esto? Se llevaron a cabo los cómputos distritales, de entidad federativa, de circunscripción plurinominal. Se pueden presentar impugnaciones en contra de los resultados de la elección de diputados de estos cómputos distritales. Las salas regionales en primera instancia van a conocer de estos asuntos y en segunda instancia la sala superior conocerá de estos cómputos de la elección de diputados de representación proporcional. De manera tal que el día 19 de agosto es la fecha en la cual ya será totalmente definitivo y firme el cómputo de la elección de diputados de representación proporcional. Y a partir de ese momento va a haber la oportunidad de que el Consejo General del INE proceda a realizar la asignación de diputados por el principio de representación proporcional. Como un dato nada más quiero comentarles, si ustedes leen el contenido del artículo 327, fracción segunda o párrafo segundo de la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, Ley Electoral, este artículo señala que el Consejo General hará la asignación de representación proporcional una vez resueltas en definitiva por el Tribunal Electoral las impugnaciones que se hayan interpuesto. Pues esto es muy lógico. No puede hacer una asignación si todavía no es definitivo el cómputo. Pero dice este artículo 327, va a realizar esta asignación a más tardar el día 23 de julio del año de la elección. Aquí, bueno, pues, sí, ¿cómo le hacemos si la ley electoral dice que el 23 de julio se tiene que realizar la asignación una vez resueltas en definitiva por el tribunal todas las impugnaciones? Pero, como ya lo comenté anteriormente, el artículo 58 le da a las salas regionales límite para resolver el 3 de agosto. Y el 69, párrafo primero, le da a la sala superior límite para resolver reconsideración el día 19 de agosto. Entonces, pues definitivamente, aunque en la ley electoral se habla del día 23 de julio para realizar la asignación, es un hecho que para el 23 de julio no hay ni siquiera límite, no se ha cumplido el límite para resolver inconformidades. Este es un tema que lo más seguro es que se dio ahí por ahí un resabio, a lo mejor lo habían modificado con un ajuste de fechas, pero se les olvidó hacer la precisión. La ley, el COFIPE anterior a esta reforma hablaba del día 23 de agosto para realizar la asignación de representación proporcional. Eso lo dejo solo como un dato anecdótico, nada más para el apunte correspondiente. Pues bien, estos son todos los elementos previos a la asignación de diputados de representación proporcional que considero que debíamos de conocer. Ahora sí pediría si me apoyan con la presentación, por favor. Lo que vamos a hacer ahorita, y precisamente ya que tengamos la presentación, es que precisamente vamos a correr precisamente una asignación de representación proporcional. Vamos a correr la fórmula de asignación de diputados por el principio de representación proporcional. Y aquí me voy a permitir basarme en un caso hipotético para que podamos entender esta con pocos partidos políticos, con pocos votos, para ir viendo cada uno de estos casos. Déjenme decirles que este cuadro, estas láminas que estoy utilizando,
Las tomé precisamente de una presentación que en el año 2012 realizó el Centro de Capacitación, en aquel entonces Centro de Capacitación Judicial Electoral. Yo lo que hago en este caso pues, es solamente actualizarla al nuevo marco legal, pero sin duda agradezco mucho en su momento y le doy el derecho de autor del diseño de este ejercicio a el anterior Centro de Capacitación Judicial Electoral, ahora Escuela Judicial Electoral. Pues bueno, el artículo 15, 16 y 17 señala que se va a utilizar la fórmula de proporcionalidad pura con los siguientes elementos. Y ahí tenemos en la lámina que estamos presentando los conceptos de estos elementos para la asignación. En primer caso tenemos la votación total emitida, que es la suma de todos los votos depositados en las urnas. Es decir, todos los votos de todos los partidos políticos, más candidatos independientes, más votos nulos, más votos de candidatos no registrados, van a formar esta votación total emitida. Déjenme comentarles que en una acción de inconstitucionalidad, la número 22 del año 2014 y sus acumulados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en el sentido de que aunque la Constitución no habla de votación total emitida, constituye un concepto implícito en el artículo 54, inciso C, o base C, indispensable para obtener el total de la votación válida emitida. Entonces, votación total, la suma de todos los votos que se depositan en la urna. Ahora bien, tenemos la votación válida emitida. Y como vemos en el cuadro, es aquella que resulta de deducir de la suma de todos los votos depositados en las urnas, los votos nulos y los votos correspondientes a los candidatos no registrados. Es decir, la votación válida emitida la fórmula para obtenerla es: a la votación total emitida se le descuentan votos nulos más votos de candidatos no registrados. ¿Para qué sirve tener la votación válida emitida? Pues su objetivo es determinar qué partidos políticos van a alcanzar la barrera legal del 3%. Otro concepto, votación nacional emitida. Chequen los datos. Uno es votación total emitida, otro es, regresamos por favor al cuadrito, otro es votación válida emitida y otro más es votación nacional emitida. La votación nacional emitida es la que resulta de deducir de la votación total emitida los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el 3% de la votación, es decir, los que no alcanzaron la barrera legal y por lo tanto no van a tener acceso ni derecho a la asignación, menos los votos de candidatos independientes, menos votos nulos, menos votos de candidatos no registrados. Aquí déjenme señalarles que para integrar la votación nacional emitida se descuentan los votos de los candidatos independientes. Los artículos 15, párrafo segundo y artículo 437 de la ley electoral señalan que precisamente para determinar la votación nacional emitida se van a eliminar los votos de los candidatos independientes. ¿Y esto por qué? Tiene una razón de ser. En una acción de inconstitucional número 22 del año 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es válido este artículo que excluye votos de candidatos independientes. Y la razón, porque como los candidatos independientes no participan en la asignación de representación proporcional, lo congruente es que no se contabilice. ¿Para qué sirve la votación nacional emitida? Sirve para determinar el cociente natural. Pasemos, por favor, a la siguiente lámina. El cociente natural es el resultado de dividir la votación nacional emitida entre 200 diputados de representación proporcional. Lo vamos a ver ahorita con mayor detalle. ¿Qué es el método de resto mayor? El resto mayor es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político, una vez hecha la distribución de curules mediante el cociente natural, el cual se utilizará cuando aún hubiesen diputaciones por distribuir. Y también tenemos el cociente de distribución, que es el que resulta de dividir el total de votos del partido político sobre representado, es decir,
que se hallen los supuestos establecidos en las fracciones cuarta y quinta del artículo 54 de la propia Constitución. Pasamos, por favor, a la siguiente lámina. Y bueno, para terminar los conceptos, tenemos votación nacional efectiva, que es la que resulta de deducir de la votación nacional emitida los votos de los partidos políticos sobre representados, lo vamos a ver más adelante con más detalle, y votación efectiva por circunscripción, que es la que resulta de deducir la votación de los partidos políticos sobre representados en cada una de las circunscripciones plurinominales. Ahorita vamos a explicar estos últimos conceptos. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bien, ahora sí vamos a proceder a desarrollar la fórmula de asignación de diputados de representación proporcional. Pasemos a la siguiente lámina. ¿Qué dice el artículo 17, párrafo primero de la ley electoral, ley general de instituciones y procesos electorales? Ahí quedó mal escrito el ejemplo, una disculpa. Bien, nos dice la ley, para aplicar la fórmula de asignación de diputados por el principio de representación proporcional, se observará el procedimiento siguiente. Inciso A, por el cociente natural se distribuirán a cada partido político tantos diputados como el número de veces que contenga su votación dicho cociente. E inciso B, después de aplicarse el cociente natural, si aún quedasen diputados por repartir, estos se van a asignar por el método de resto mayor, siguiendo el orden decreciente de los restos de votos no utilizados para cada uno de los partidos políticos. Para ser un poquito más claro, y antes de proceder a verificar el análisis de esta asignación, déjenme explicarles de una manera muy sencilla cómo se asignan diputados de RP. Vamos a suponer, y permítanme hacer esta analogía, los votos de los partidos políticos, es decir, cada votación que obtuvo un partido político, vamos a imaginarnos que es dinero en efectivo. Entonces, una vez que se determina cuáles son los votos que le corresponden a este partido político, es como si tuviera ya dinero en efectivo para poder comprar, vamos a llamarle así, a los diputados de representación proporcional. Si en este caso se van a asignar 200 diputados de representación proporcional, pues entonces necesitamos saber cuánto vale cada diputado de RP. Por eso es importante el cociente natural. El cociente natural, como vimos en los conceptos, es precisamente el resultado de dividir la votación emitida entre los 200 diputados de RP. Por lo tanto, si nosotros vamos a asignar 200 diputados, tenemos que dividir toda la bolsa de votos para saber cuánto vale cada diputado de RP. Y ahí vamos a tener ese cociente natural. Pues entonces el partido político tiene un número de dinero, tiene una cantidad de dinero que son los votos que obtuvo. A partir de ese momento, y ya sabiendo cuánto vale cada diputado, pues lo que se va a hacer es la operación de ver para cuántos diputados me alcanza a comprar o alcanzo a comprar con mi dinero, con mis votos. Y entonces a partir de ahí, a partir de este cociente natural, se van a distribuir a cada partido político los diputados que alcance a cubrir el número de su votación. Entonces, si un partido político tiene 100 pesos y cada diputado vale 10 pesos, pues le va a alcanzar a comprar 10 diputados y ahí estamos amarrados con este cómputo, con esta asignación por cociente natural. Ahora bien, si una vez que se determina cuántos diputados puede comprar un partido político, pues entonces puede ser el caso de que con esa primera asignación por cociente natural se cubran todos y compren todos los diputados. Ahí estaríamos hablando de una asignación pura. ¿Por qué? Porque con ese primer paso del cociente natural se determinó se distribuyeron los 200 diputados de RP. Pero ¿qué pasa si después de aplicar este cociente natural aún quedasen diputados por repartir? Pues entonces estos se van a asignar por el método de resto mayor. En los conceptos dijimos que el resto mayor es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político una vez hecha la distribución de curules a través del cociente natural. Pues volvamos a nuestro ejemplo. Puede ser que un partido político con su votación, es decir, con su dinero en efectivo, le alcanzó a comprar
solamente, por decir algo, 9 diputados, pero ya no tuvo dinero suficiente para comprar el 10º diputado, entonces le va a sobrar un cambio. Pues el resto mayor, si me permiten la analogía, es precisamente ese cambio de votos que no utilizaron los partidos políticos. Y en consecuencia, si después de la asignación por cociente natural no se pudieron asignar o sobraron diputados, pues entonces se va a utilizar este método de resto mayor para poder asignar los diputados a los partidos políticos. Y se va a seguir, como dice el inciso B, el orden decreciente de los restos de votos no utilizados, es decir, el que tenga el mayor cambio, el que le haya sobrado más cambio al comprar sus diputados, pues va a ser el que va a tener un primer derecho para asignarse esos diputados restantes y después el que tenga otro cambio. A eso se refiere precisamente esta asignación de representación proporcional. Ahora bien, vamos a verla precisamente ya en términos con base en la ley. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, procedimiento legal para desarrollar la fórmula de asignación. Tenemos primero la votación nacional emitida. Como pueden ver, esta lámina se divide en 2 cuadros. Uno, votación nacional emitida. En el ejemplo que les voy a presentar, tenemos la presencia de 5 partidos, A, B, C, D y E. Estos partidos políticos tuvieron esta votación, uno 35,000, que equivale al 35% de los votos, otro 23,000, otro 14,000, 12,000 y 1,000 votos. Luego los candidatos independientes tuvieron 6,000 votos en suma, que equivale al 6% del porcentaje de votación. El voto de los candidatos no registrados fueron 4,500 más 4,500 votos nulos. En su total la votación da 100,000. Bueno, ahora bien, para precisamente definir qué partidos políticos van a participar en la asignación de RP, entonces se busca obtener la votación válida emitida. En el cuadro de al lado tenemos que a esta votación total se le suprimen los votos de los candidatos no registrados y los votos nulos que están en color amarillo. Entonces, una vez que se suprimen, la votación válida emitida va a quedar ya no en 100,000, sino en 91,000 votos. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Muy bien. Ya que tenemos la votación válida emitida, en el cuadro del lado izquierdo, ahí está ya la votación válida emitida, vamos a verificar con base en esta votación válida cuál es el porcentaje de cada partido político. Y como podemos advertir en el cuadro de al lado, los porcentajes en los partidos que están con un asterisco son superiores al 3% de la votación que exige la barrera legal prevista en la Constitución. Pero ¿qué pasa con el partido político E? Este partido político obtuvo solo el 1.09% de la votación válida emitida. Como consecuencia de ello, no va a poder participar, no tiene derecho a la asignación de representación proporcional. Pasemos, por favor, a la siguiente lámina. Bien, una vez que obtuvimos la votación válida emitida y determinamos qué partidos políticos van a tener derecho a entrar a la repartición o a la asignación de representación proporcional, entonces lo que sigue es obtener la votación nacional emitida. Hay que recordar que la votación nacional emitida es la que resulte de deducir de la votación total emitida los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el 3% de la votación, que es el caso que estamos en el cuadro viendo, el del partido político llamado E, que no obtuvo el 3%, entonces se descuentan sus votos. También se van a descontar los votos emitidos para candidatos independientes, ahí está en amarillo también, va para afuera ese resultado, los votos de candidatos no registrados y los votos nulos. Entonces, si le quitamos a la votación válida emitida esa cantidad de votos, vamos a obtener 84,000 votos. Este es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque precisamente para poder hacer una asignación lo más fiel al porcentaje de votos de un partido político, pues hay que limpiar, hay que depurar la votación. Hay que quitar los votos de los partidos que no alcanzaron el 3%, de los candidatos independientes, porque ya vimos que ellos no participan en la elección. Los candidatos no registrados tampoco participan en la asignación de RP, como los candidatos independientes no participan en la asignación. ¿Por qué? Pues porque el voto a un candidato no registrado
es un voto técnicamente nulo, entonces también sale. Y desde luego los votos nulos también salen en este caso. Entonces, a partir de ahí, lo que se hace con la votación nacional emitida, perdón, es precisamente depurar la votación. Y también, como lo comentamos, ¿para qué sirve precisamente esta votación nacional emitida? Pues sirve precisamente para obtener el cociente de distribución. Entonces, ahora sí, tenemos que hay una votación nacional emitida ya depurada, ya limpia, de 84,000. Y con base en esta votación nacional emitida, en la gráfica vemos que el partido A obtiene, con su porcentaje de votación, obtiene el 41.6% del porcentaje de votación, el B el 27.38, el C el 16.66 y el D 14.28. Esto es importante, este dato, porque a la hora que verifiquemos la sobrerepresentación de los partidos, pues este va a ser su porcentaje de votación, al cual le vamos a agregar los 8 puntos porcentuales. Pasemos, por favor, a la siguiente lámina. Muy bien. Ahora vamos a realizar un cálculo preliminar de las 200 diputaciones de representación proporcional utilizando el cociente natural y el resto mayor. Ya habíamos dicho que el cociente natural es aquel que se obtiene cuando de la votación nacional emitida, que quedó en 84,000, que es la votación ya depurada, se divide en el total de número de diputados a asignar, es decir, son 200 diputados los que se van a asignar, entonces la división de 84,000 entre 200 nos da un cociente natural de 420. ¿Qué significa esto? Que en el ejemplo que les estoy presentando, cada diputado vale 420. Ese es precisamente el valor de cada uno de los diputados que vamos a asignar en este ejemplo que les estoy presentando. Y bueno, pues ya entonces entramos a realizar la asignación por cociente natural. Entonces, a cada partido político, su votación total la vamos a dividir entre el cociente natural y, como tenemos en la última columna, ahí vamos a obtener el número de curules que le corresponden en esta primera asignación. Al partido A le corresponden, a partir de su votación dividida entre el cociente natural, puede comprar 83 diputados. El partido B, 54, el C, 33 y el partido D va a poder comprar 28 diputados. Pero miren, aquí en este ejemplo, solamente se alcanzaron a comprar 198 diputados a través de este sistema de cociente natural. Eso significa que van a haber 2 diputados que sobraron. Y como les había explicado anteriormente, mejor dicho, ahorita entonces lo que necesitamos es resolver a quién se le van a asignar estos 2 diputados faltantes. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Muy bien. Como ya vimos, son 2 los diputados que quedaron pendientes de asignar por este cociente natural. Entonces vamos a utilizar el criterio de resto mayor, que como habíamos señalado, es el cambio que le sobra después de comprar diputados, es el cambio que le queda a cada partido político. Es decir, es el remanente de votos una vez que se hace la asignación de los votos utilizados. Y bueno, pues en este caso tenemos que el partido político A tuvo un remanente de 140, el partido político B tuvo 320 de remanente, el cual se obtiene a partir de determinar cuántos votos se utilizaron. Si el partido tuvo, en este caso, 83 diputados en la primera asignación, se multiplica por el cociente de distribución y nos da los 34,860 votos utilizados. Podemos observar que la diferencia entre sus votos menos los utilizados les quedan 140 diputados. Ahora bien, como está en el ejemplo, nos quedan 2 diputados por asignar y los que tienen un mayor resto, ahora sí un mayor cambio, los que tienen el resto mayor más alto, son el partido político B con 320 y el partido político D con 240. A estos son a los partidos a los que se les va a asignar los diputados pendientes y entonces ahora sí, como se muestra en la última columna, ya tenemos los 200 diputados de representación proporcional en esta primera asignación preliminar. Pasemos, por favor, a la siguiente lámina. Bien, nos dice la Constitución, ya que hiciste la asignación, ahora hay que verificar que no se pasen los límites
de la sobrerepresentación. En este caso, la base cuarta y quinta del artículo 54 constitucional prevé la existencia de dos tipos de límites o representación. Primero, como ya lo habíamos comentado, ningún partido podrá contar con más de 300 diputados. Segundo, en ningún caso un partido político va a contar con un número de diputados por ambos principios que represente un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Bueno, pues entonces este cuadro nos va a servir para verificar los límites de sobrerepresentación. Tenemos que, ya si sumamos por partido político, cuáles fueron los curules que obtuvo en mayoría relativa, o sea, sus triunfos en diputados de MR, y los que en esta primera asignación le corresponden, vemos que el partido A tiene 250, el partido B tiene 133, el partido C tiene 83 y el partido D tiene 34. Es decir, se suman los votos de mayoría relativa y DRP y eso nos da un total por partido, y lo cual en la fila de hasta abajo tenemos que son los 300 diputados de mayoría relativa, los 200 DRP y nos dan un total de 500 diputados. Pasemos a la siguiente lámina. Bien, vamos primero a verificar, bueno, lo que observamos primero, perdón, déjenme regreso tantito, por favor, a la página, a la lámina anterior. Aquí podemos observar que el primer límite a la sobrerepresentación es que ningún partido va a poder contar con más de 300 diputados. En el caso del ejemplo que les estoy presentando, ningún partido tiene más de 300 diputados, por lo tanto, en este caso no se va a aplicar ese límite. Ahora sí, pasemos a la siguiente lámina, por favor. Ahora vamos a verificar precisamente si hay sobrerepresentación a partir de estos 8 puntos porcentuales. Como les señalé, el número máximo de curules que puede tener cada partido político se obtiene multiplicando el porcentaje de la votación nacional emitida más 8 puntos porcentuales, es decir, su votación, que es la que tenemos con base en la votación nacional emitida, como se advierte en la segunda columna, más los 8 puntos porcentuales. Permítanme enseñarles, en el caso del partido político A, su porcentaje de votos conforme a la votación nacional emitida es el 41.66%. Si a eso le agregamos los 8 puntos porcentuales, va a tener un total de 49.66. Si este dato de 49.66 lo multiplicamos, hacemos una regla de 3, lo multiplicamos por 500 y lo dividimos entre 100, vamos a obtener que el partido político A, lo más que puede tener, y se muestra en el cuadro de abajo, son 248 diputados en números enteros. Entonces, como podemos ver, el partido político A tiene 250 diputados por ambos principios, pero a partir de que se determina su votación más los 8 puntos porcentuales y se establece qué porcentaje de la Cámara de Diputados corresponde, entonces podemos advertir que el partido político estaría sobrerepresentado con 2 diputados, es decir, lo más que él pudiera obtener de diputados de RP serían hasta 248. Por lo tanto, en este caso podemos advertir que este partido político está sobre representado. Vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor. Bien, entonces nos dice la Constitución, si hay un partido político que se encuentre sobre representado, pues lo que tenemos que hacer es precisamente deducir los números de diputados de RP hasta ajustarlos al límite establecidos. Y las diputaciones excedentes se las vamos a dar a los demás partidos políticos. En este caso de la lámina que les estoy presentando, tenemos que el partido político A alcanzaba originalmente 83 diputados de RP, estaba sobrerepresentado con 2. Entonces lo que hacemos es quitarle esos 2 diputados con los que estaba sobrerepresentado de RP, y entonces vamos a tener que sus números de curules a los que tiene derecho, o el límite máximo de curules de RP a los que tiene derecho, es de 81. A partir de ese momento, lo que vamos a hacer en términos precisamente del artículo 17, párrafo segundo de la ley electoral, es obtener un cociente de distribución de esos 81 diputados curules de RP a los que tiene derecho este partido político A. Es importante porque al partido político sobrerepresentado
A partir de este momento se le quitan los diputados de RP excedentes, pero lo que procedemos a hacer en este momento es precisamente a determinar, por lo que hace al partido político sobre representado, cuántos diputados le van a corresponder en cada una de las circunscripciones plurinominales. Es decir, primero vamos a resolver el tema del partido político A en cuanto a asignación y luego seguiremos con el resto de los partidos políticos. Entonces, en la nueva distribución para el partido A tenemos que tiene una votación nacional emitida de 35,000 conforme a su porcentaje de votación. Estos se van a dividir entre 81 curules, que son el máximo de curules de RP a los que tiene derecho, y nos va a dar un cociente de distribución de 432.09, es decir, para ese partido político, para asignarlos en sus circunscripciones, a cada circunscripción, a la votación en cada circunscripción, cada diputado le va a costar 432.09. Entonces tenemos que en la primera circunscripción este partido político obtuvo 7,500 votos, divididos entre el cociente de distribución, advertimos que va a obtener 17 diputados en números enteros. En la segunda circunscripción, con 6,000 votos, tiene derecho a 13, tercera circunscripción a 15, en la cuarta a 18, y en la quinta circunscripción va a tener derecho a 16 diputados. Entonces, en este caso, vemos que al partido le corresponden 81 diputados, pero en números enteros, solo en esta primera distribución por cociente de distribución, le corresponden 79. Entonces, sobran 2 diputados para asignar a las circunscripciones plurinominales de este partido político. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Muy bien, aquí vamos a ocupar el criterio de resto mayor, pero entre las votaciones de las circunscripciones plurinominales. En la primera circunscripción obtuvo 17 diputados, utilizó 7,424.53 votos, obtuvo 7,500 en esa circunscripción, entonces el cambio que les queda o el remanente de votos son 75.47. Por lo tanto, vamos circunscripción por circunscripción viendo cuál es el remanente más alto. Y en el ejemplo que tenemos, a la segunda circunscripción le sobraron 382.83 votos y a la cuarta circunscripción le sobraron 222.38 votos. Es decir, los que tienen el resto mayor o el cambio mayor de los cambios son la segunda y la cuarta circunscripción, y entonces estos diputados pendientes de asignar se le van a asignar al partido político sobrerepresentado en estas circunscripciones. Y a partir de esto, en la última columna, tenemos que ya se determinó cuántos diputados le corresponden por cada una de las circunscripciones plurinominales hasta dar los 81, que son los diputados de RP a que tiene derecho. Entonces, aquí tenemos ya resuelto el caso del partido político que se encontraba sobre representado. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, tenemos ya el partido político A, que es el que estaba sobre representado. Estos van a ser los diputados que le van a corresponder de la primera, de la segunda, tercera, cuarta y quinta circunscripción. Muy bien, hemos terminado este primer tema por lo que hace a los ajustes al partido político que se encontraba sobre representado. Ahora, si pasamos a la siguiente lámina, vamos precisamente ahora a atender lo que es el caso o la asignación de curules para los partidos políticos P, C y D, que eran los que no estaban sobre representados. ¿Qué dice en este caso el artículo 18 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con la tesis 52 del año 2002 de la Sala Superior? Hay una tesis que tiene como rubro diputados de representación proporcional, reglas para su asignación a partidos políticos o coaliciones, considerando los límites constitucionales de la sobrerepresentación. Y en este caso establece la tesis de jurisprudencia que primero atenderemos, como ya lo hicimos, el caso del partido sobrerepresentado. En este caso ya se procedió a hacer su análisis del partido sobrerepresentado y ya se determinó cuántos diputados le corresponden. Ahora vamos precisamente a determinar el caso del resto de los partidos políticos. Para esto vamos a tener que establecer
un concepto adicional que es el de la votación nacional efectiva. Y la votación nacional efectiva precisamente es la que se obtiene de deducir de la votación de los partidos políticos sobre representados en cada una de las circunscripciones plurinominales. Aquí solamente el partido que estaba sobre representado es el partido político A. Entonces, tenemos en el ejemplo, la votación nacional emitida eran 84,000 votos, menos los votos del partido A, que son 35,000. Entonces, precisamente, el porcentaje de votación nacional efectiva van a ser 49,000 votos. ¿Por qué se descuenta la votación del partido político A? Pues el partido político A, que era el sobrerepresentado, ya entró en la asignación de RP, ya le asignamos los diputados que le correspondían. Entonces, por lo tanto, vamos a sacar sus votos completamente y nos vamos a quedar solamente con los votos de los partidos B, C y D, que son los que van a entrar en esta asignación. Por eso que de 84,000 votos, que era la votación nacional emitida, se descuentan los 35,000 del partido político A y nos queda una votación nacional efectiva de 49,000. Ahora bien, al igual que hicimos, necesitamos sacar un cociente natural, y este cociente natural se obtiene de la votación nacional efectiva dividida entre los curules por asignar, que son 119. ¿Se acuerdan que de los 200 diputados al partido político A le tocaron 81 diputados? Entonces, del resto que se tiene que asignar son 119 diputados. Y a partir de esta operación, el valor de cada diputado para los partidos políticos B, C y D será de 411.76. Entonces, vamos a aplicar esta primera ronda de asignación a través del nuevo cociente natural. El partido A, como pueden ver, ya no entra, ya le entregamos lo que le correspondía. Ahora partido B tiene 23,000 votos dividido entre este cociente natural, tiene números enteros, alcanza 55 diputados. El partido político C, 34, y el partido político D alcanza 29. Todo esto hace un total de 118 diputados asignados en esta primera ronda. Pero como podemos ver, los curules que se iban a asignar eran 119, entonces falta un diputado por asignar. Hay que definir a qué partido político se le va a asignar este diputado para dar los 119 diputados, curules por asignar. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Bien, pues para esto vamos a aplicar nuevamente el criterio del resto mayor, es decir, el remanente más alto de la votación de cada partido político una vez que compró a sus diputados. Y al que le sobró más cambio, por decirlo coloquialmente, es al partido político B, que como pueden advertir, tiene un remanente de votos de 353.2, que esto se obtuvo de restar los votos que utilizó para comprar diputados por cociente natural, menos su votación, y aquí obtenemos que le sobraron 353 votos. Por eso a este partido le vamos a adjudicar esta diputación pendiente repartir por ese sistema de resto mayor. Y entonces ahora sí, ya tenemos asignados los 119 diputados que le corresponden al resto de los partidos políticos que no estaban sobre representados. Pasemos a la siguiente lámina. A partir de esta operación, tenemos que a los partidos políticos, a cada partido político, le van a corresponder, en el caso del partido político A, 81, como ya lo habíamos visto, aplicándole el máximo de su límite máximo sobre representación, al partido B, 56, al partido C, 34, y al partido D, 29. Esto hace un total de 200 diputados que se asignan por representación proporcional. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. ¿Qué falta que hagamos? Bueno, pues al partido político A ya le distribuimos diputados por circunscripción plurinominal, así lo ordena la fórmula. Ahora vamos, en el caso de los partidos B, C y D, vamos a asignarles diputados a cada una de sus listas de circunscripción
plurinominal en términos del artículo 18, párrafo segundo, inciso A de la LEGIPE. Entonces vamos a obtener una votación efectiva por circunscripción. ¿Qué vamos a hacer? En el caso de la primera circunscripción, la votación nacional emitida por la circunscripción eran 25,000 votos, menos los votos del partido político A, pues nos da un total de una votación nacional efectiva de 17,500. ¿Por qué salen los votos del partido A? Porque ya el partido A ya no entra en esta asignación de RP. Bueno, entonces, por lo que hace a la primera circunscripción, ya la votación nacional efectiva es de 17,500 votos. Ahora, en este caso de la primera circunscripción, le corresponden 23 curules pendientes por asignar. ¿Y esto por qué? Porque precisamente al partido político a partir de la asignación, de la asignación que se le hizo, en la primera circunscripción se le asignaron 17 diputados. Entonces ya el partido político A tiene 17 diputados, por lo tanto, en la primera circunscripción hay que asignar solamente 23 curules. Por lo tanto, la votación nacional efectiva en esta primera circunscripción, dividida entre 23, nos da un nuevo cociente de distribución, es decir, cuánto cuesta en cada circunscripción un diputado. Entonces, en el caso de la primera circunscripción, que quedan pendientes 23 diputados, cada diputado va a valer 760 votos a partir de este cociente de distribución. En el caso de la segunda, los curules pendientes por asignar son 26, porque al partido A le asignamos 13 anteriormente, perdón, 27, perdón. Luego, en la tercera circunscripción, se le asignaron 14 en la segunda circunscripción al partido político A. Y por lo tanto, a partir de ahí, el nuevo cociente de distribución son 692.30. Tercera circunscripción, solo se van a asignar 25 diputados porque al partido A se le asignaron 15 diputados. En la cuarta circunscripción se asignan 21 diputados porque fueron 19 diputados que se le asignaron al partido político A. Y en la quinta circunscripción se asignan 24 diputados porque al partido A se le asignaron 16. Entonces, en cada una de estas circunscripciones ya se hace el nuevo cociente de distribución y ahí tenemos el valor de cada diputado en cada circunscripción plurinominal. ¿Esto qué significa? Que ya tenemos, como vimos en la gráfica anterior, ya tenemos cuántos diputados va a tener cada partido político a nivel nacional, es decir, cuántos diputados le corresponden por partido político. Pero aquí lo importante es definir de esos diputados, por ejemplo, al partido B que le tocan 56 diputados, vamos a distribuirlos entre las circunscripciones plurinominales para saber de esos 56 cuántos diputados le corresponden a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta y a la quinta circunscripción, y así con el resto de los partidos políticos. Por favor, pasemos a la siguiente lámina. Bueno, pasamos a la siguiente lámina. En esta lámina vamos precisamente, ya que definimos el nuevo cociente de distribución, es decir, cuánto vale en cada circunscripción un diputado, vamos a proceder a asignar curules para los partidos B, C y D, es decir, para el resto de los partidos en cada una de las circunscripciones plurinominales. Por ejemplo, por lo que hace al partido B, en la primera circunscripción su votación efectiva fueron 6,500. Si lo dividimos entre el cociente de distribución, va a tener un número entero de 8, es decir, en la primera circunscripción al partido B le van a tocar 8. Y así sucesivamente, en la segunda 5, en la tercera 17, en la cuarta 20, en la quinta 6. Quiero aclarar que en esta cuenta, al momento de que estaba haciendo la asignación, tuve ahí unos problemas con los cálculos que no me cuadraban datos. Yo les pediría que no le hicieran caso a los datos. En este caso yo solo lo estoy ejemplificando. Como por ahí cometí un error de la definición, pero no le hagan caso a las operaciones,
porque no son las que corresponden con mi ejercicio, porque ahí se me desajustó un tema. Lo que sí es que los números enteros sí los tomé en consideración, y esto ya lo vamos a ver en la siguiente lámina. Ya una vez que aplicamos en partido por partido en cada circunscripción sus votos divididos entre el cociente de distribución, entonces ya obtenemos cuántos diputados se les van a asignar a cada partido político por circunscripción plurinominal. Pasemos, por favor, a la siguiente lámina y vamos precisamente a ver, bueno, tenemos al partido A, ese solo lo pongo como referencia. Ya le asignamos en la primera 17, en la segunda 14, en la quinta 15, en la cuarta 19 y en la cuarta 19 y en la quinta 16 diputados, dan un total de 81. Muy bien. Ahora, al partido político B, ya siguiendo las operaciones del cuadro anterior, le van a corresponder 10 diputados en la primera circunscripción, 7 para la segunda, 13 para la tercera, 20 para la cuarta y 6 para la quinta, siendo un total de 56 curules. Se le iban a asignar 56 curules, entonces ya no le queda ninguna curul pendiente por asignar. Al partido político C se le asignan a la primera circunscripción 8, en la segunda 7, en la tercera 11, en la cuarta 1 y en la quinta circunscripción 5. Y esto da un total de 32 diputados que se le asignan. Él tiene derecho a 34, entonces le quedan pendientes por asignar 2 diputados a este partido político C. Y finalmente al partido político D, aquí tenemos los diputados que le corresponden en cada circunscripción, que hacen un total de 28, y luego que él tenía derecho a 29 curules por asignar, por lo tanto, queda pendiente una curul restante. Como pueden ver en este cuadro, el partido político A ya lo habíamos definido sus votos anteriormente. Aquí en esta asignación por cociente, al partido B ya se le asignan todos los diputados a los que tiene derecho. Al partido C y el D son a los que les faltan diputados por asignar. Tenemos que al partido C se le asignan solo 32, le faltan otros 2 para dar 34, y al partido D se le asignaron 28, entonces falta un diputado restante para dar los 29. Aquí tiene que darse un nuevo mecanismo de asignación de representación proporcional para precisamente poder cubrir, en el caso, los diputados restantes por circunscripción plurinominal. Aquí es importante señalar que se debe de cuidar que no se exceda en cada circunscripción de un número mayor a 40 diputados. Tenemos el caso de que si sumamos por cada columna de cada circunscripción, si sumamos los votos que se han asignado hasta este momento, tenemos que en el caso de la primera circunscripción se asignaron 53 y se tenían que asignar, perdón, 23, y se tenían que asignar 23. ¿Por qué 23? Porque al partido A le dimos 17, entonces 23 más 17 nos da 40 diputados. Es decir, en este caso de la primera circunscripción ya se asignaron la totalidad de los diputados que se tenían que asignar, los 40. 17 al partido A, 10 al B, 8 al C, 5 al D, y eso nos da un total, la suma de 40. ¿Qué pasa en la segunda circunscripción? Al partido político A se le asignaron 14, por lo tanto, se tenían que asignar 26. Y en este caso, sumando los diputados del B, del C y del D, se ve que solamente se asignaron 25 diputados de los 26, por lo tanto, queda pendiente por asignar un diputado. En la tercera circunscripción se iban a asignar 25 más los 15 del partido A, ya nos dan los 40, entonces ya no hay que asignar ninguno más. En la cuarta circunscripción lo mismo, se iban a asignar 21, porque 21 más los 19 del partido A nos da 40, ya está cerrada esta lista. Y en la quinta circunscripción, como pueden ver, se iban a asignar 22 diputados de 24, más bien se asignan 22 de 24 y quedan 2 pendientes de distribuir. Por lo tanto, se tienen que asignar diputados en la segunda circunscripción y en la quinta. 1 para la segunda circunscripción y 2 para la quinta circunscripción. ¿A quiénes? Al partido político C, que le faltan 2,
y al partido político D, que le falta 1. Pasemos, por favor, a la siguiente lámina. Si quedan diputados por distribuir a los partidos políticos por circunscripción, entonces se va a aplicar el sistema de resto mayor de los votos que cada partido tuviere por circunscripción en términos del artículo 18, párrafo segundo, inciso D de la LEGIPE. Pero aquí déjenme platicarles algo. Resulta que en este caso hay prácticamente, bueno, no es un número, pero hay varias modalidades para aplicar el resto mayor, en este caso a los partidos políticos C y D. Sin embargo, fíjense que el Consejo General del INE, y como me estoy basando en la asignación que realizó el INE para el proceso electoral 2018, antes de que se celebrara incluso la jornada electoral, el Consejo General del INE determinó el mecanismo por el cual se iban a asignar estos diputados por resto mayor en cada circunscripción plurinominal. Y para eso emitió un acuerdo que es el acuerdo INE-CG 302-2018, en el cual determinó las fases que se iban a aplicar. Y por lo que hace en este caso a los diputados pendientes por asignar en circunscripción plurinominal, pues se estableció que si faltasen diputados por asignar, se le otorgará en conformidad con el mecanismo de resto mayor en las circunscripciones correspondientes. Pero en este caso, se va a asignar en orden sucesivo hasta completar el número de curules que le corresponda a cada partido político, siempre y cuando en cada ejercicio no se sobrepase el límite de los 40 diputaciones por circunscripción. En este caso, el partido C, aquí perdonen ustedes, hay un error, a los partidos que se les tiene que asignar o que les quedaron pendientes. Si nos pasamos a la lámina siguiente, anterior, por favor, lámina anterior, perdón, podemos ver que le faltaba, aquí está muy bien, al partido C y al D. Entonces, al partido C le faltan 2 y al D le falta 1. Entonces, hay que asignar de conformidad con su votación en orden decreciente. Pasamos a la siguiente lámina. Si no le hacemos caso a las líneas amarillas, que estas tendrían que ir en el C y el D, tenemos que el partido C obtuvo 14,000 votos y el partido D obtuvo 12,000. Entonces, el orden decreciente va a ser, primero se le va a asignar al partido C y luego al partido D. Perdón por este detallito, pero las prisas me hicieron fallar un poco en la elaboración de estos cuadros. Pasemos a la siguiente lámina. Bien, entonces aquí ya tenemos. Vamos a asignar al partido político en función de su porcentaje de votación en orden de prelación decreciente. Al partido C le faltaban 2 diputados por asignar, entonces se le asigna 1 en la segunda circunscripción. Entonces, en este caso ya tenemos que se le asigna el diputado número 8 en la tercera circunscripción. Y aquí, ¿qué pasa? Ya se cierra la segunda circunscripción, por lo tanto, se iban a asignar 26 diputados, se asignan ya los 26 más los 14 al partido A, ya nos dan 40 diputados de repente. Entonces, en este caso, se cierra la asignación por lo que hace a la segunda circunscripción. Y luego van pendientes de la quinta circunscripción. Entonces, siguiendo ese orden, el siguiente diputado de los 2 que le faltaban al partido C, se le asigna en la quinta circunscripción. Entonces, ya ahí hay 6 diputados para él. Y luego ya se sigue con el partido político D, que era el que va en función de la votación, el que obtuvo la última votación o el menor porcentaje de votación. Y entonces, como ya el único lugar que sobraba es el de la quinta circunscripción, entonces se le asigna el diputado número 12 al partido D en la quinta circunscripción. De manera tal que ya en la quinta circunscripción, asignándole al partido C y al D los diputados restantes, ya se asigna el total de 24 diputados, más los 16 del partido A, nos dan 40 diputados. Ya ahí se llega al tope de la asignación de RP y por lo tanto ya no queda ningún diputado pendiente por asignar. Pasemos por favor a la siguiente lámina. Entonces, a partir de ahí, a cada partido político se le van a asignar, y ya tenemos distribución por cada circunscripción. Al partido político B dan 10 en la primera, 7 en la segunda, 3 en la tercera, en la cuarta 20 y en la quinta 6,
dando total de 56 votos. Al partido C, los 34 que se le iban a asignar, ya sí se distribuyen en cada circunscripción. Al partido D también los 29 que le tocaban, así se distribuyen en cada circunscripción. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. La siguiente, por favor. Y entonces, a partir de ahí, ya tenemos el ejercicio final, el resultado final, voilà, como dijeran. Aquí tenemos precisamente que al partido A le corresponden 81 diputados distribuidos en cada una de las circunscripciones. Al segundo lugar, 56 en estos números, al tercero 34 en esa distribución, y al partido D le tocaban 29 en esa distribución. Entonces, en cada circunscripción se asignaron 40 y la suma de estos 40 le corresponde al total de los 200 diputados de representación proporcional. Entonces, como vemos, los sistemas electorales consisten en los mecanismos para traducir votos en escaños. Los votos que tenía cada partido político se tradujeron en el número que le correspondía y luego del número que le correspondía se tuvieron que repartir por circunscripciones plurinominales. ¿Por qué se hace este ejercicio? Pues porque lo que se busca es precisamente darle valor al voto en cada circunscripción. A lo mejor cualquiera diría, pues divide 81 entre 5 y listo. Para empezar no nos va a dar un número entero en este caso, pero sí lo importante es que al partido político le van a tocar más diputados en donde tuvo mayor votación, como en el caso del partido político A, en la cuarta circunscripción tuvo mayor votación y por lo tanto pues, se ve reflejado con más diputados. Por ejemplo, el partido político D, en la cuarta circunscripción no alcanzó una votación importante, por lo tanto en esa lista de cuarta circunscripción no le corresponde ningún diputado. Es decir, lo que se busca es garantizar que esta asignación va a ser fiel al sentido del voto ciudadano. Ahora viene la parte interesante también ya para cada partido político, porque entonces ya cada partido político sabe que le corresponden, en el caso del partido político A, le corresponden 81 diputados, registró 5 listas de circunscripción plurinominal, entonces a la lista de la primera circunscripción le corresponden 17 diputados. Entonces los primeros 17 fórmulas, las primeras 17 fórmulas, pues van a ser las más contentas porque del 1 al 17 los diputados que están registrados pues van a ser los que alcanzaron lugar en esta asignación proporcional. Luego vamos a la segunda lista de la segunda circunscripción. Aquí se van a asignar los diputados que estaban en el número del 1 al 14, son los afortunados de esa asignación y así sucesivamente. En el caso de los demás partidos, pues ahí vemos que las listas que registró, que son cerradas y bloqueadas, es decir, nadie las puede modificar, entonces se les van a asignar los diputados que corresponden según el orden en el que se encuentran señalados en la lista. Aquí sí ya nada de que, me interesa que al número 35 le des lugar, no. Se definieron las listas, se registraron en ese orden y ya a partir de ahora que sabemos a quiénes le corresponden, pues entonces van a proceder a hacer las asignaciones correspondientes. Aquí la autoridad puede hacer ajustes, porque ¿qué pasaría si el número 1 de la primera circunscripción del partido político A ganó en mayoría relativa? Entonces, bueno, el candidato podrá decidir si se queda con la en este caso más bien se queda con la de mayoría relativa, y entonces su lugar lo va a tener que ceder a la siguiente fórmula, y entonces van a ir haciendo los ajustes según los casos de los diputados simultáneos, que sean candidaturas simultáneas, que hayan también ganado en mayoría relativa. Entonces, bueno, esas son todavía las modificaciones y los ajustes que se van a tener. A partir de este ejemplo, entonces ya como van a poder ver en cualquier acuerdo de asignación de representación proporcional, ya se forman las listas de los diputados y las diputadas que le corresponden a cada partido político por representación proporcional en cada circunscripción. En el caso del partido político A, van a aparecer los nombres de las 17 fórmulas, propietario y suplente, de la primera circunscripción, de la segunda van a ser 14, y así vamos a ver los nombres de todas las fórmulas de candidato, propietario y suplente
de cada una de las circunscripciones. Y bueno, aquí solamente restaría, desde luego, señalar que pues sí es importante, ya que se hizo esta asignación, pues hay que tomar en consideración que los partidos políticos pueden no estar conformes con los resultados de esta asignación. Pueden considerar que hubo un error aritmético, que a lo mejor, así como yo hice mal mis numeritos en un cuadro, igual y al Consejo General del INE se le fue un dato y entonces a lo mejor no corresponde. Bueno, pues pueden presentar un recurso de reconsideración para pedir que se subsane el error aritmético y a partir de ahí se pueda hacer la asignación correspondiente. Déjenme comentarles que esta asignación generalmente se hace el día 23 de agosto del año previo a la elección. El día 28 de agosto, los diputados que resultaron electos y que tienen constancias de mayoría o de asignación de RP, se deben de ya presentar a la Cámara de Diputados para realizar todo el proceso de registro y acreditación. Entonces, si hay una impugnación, la asignación se hace el día 23 de agosto y deberá quedar resuelta antes del día 28 de agosto, porque el día 1 de septiembre ya se instala la Cámara de Diputados y ya instalada la Cámara no podemos hacer modificaciones algunas. Entonces, por eso es que el recurso de reconsideración, si ustedes ven la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, prevé que la asignación de diputados de RP se podrá impugnar a través del recurso de reconsideración, es decir, una sola instancia que la va a conocer la Sala Superior y el plazo para impugnar es de 48 horas, es decir, a partir de que concluye la asignación de RP que realiza el Consejo General del INE, corren las 48 horas para presentar el recurso de reconsideración. Ahora, no es tanto problema. Estas fórmulas, desde que se tienen los resultados, ya se van corriendo y ya prácticamente los partidos políticos, desde antes incluso que se haga la asignación, ya tienen muy claro cuántos diputados le van a corresponder por circunscripción y ya también pueden detectar si va a haber una irregularidad o si hay un error, etcétera. Entonces, tampoco es de alarmar a los partidos políticos estos 48 horas para presentar una impugnación porque pues se van corriendo las fórmulas con anticipación. ¿Qué otro, en este caso, por ejemplo, materia de impugnación ante la Sala Superior? Pues bueno, tiene que ver con un error aritmético, con un error en la aplicación de la fórmula de RP y que a partir de ese error los resultados tengan que cambiar y que la Sala Superior tenga que subsanar precisamente esta situación. Otro tipo de impugnaciones que generalmente se presentan tienen que ver con el aspecto de subrepresentación. Si la Constitución dice que ningún partido puede tener más, un porcentaje en la Cámara que sea superior a su votación más 8 puntos porcentuales, también se puede dar el caso de que haya un partido político que tenga menos de su porcentaje de votación. Imagínense que un partido político obtuvo el 14% de la votación y ya una vez que se corre la fórmula de RP, le toca nada más el 2% de representación en la Cámara. Pues entonces va a ser un partido que se va a considerar que está subrepresentado, porque al partido político sobre representado se le dan 8 puntos de colchón o de margen para poder estar sobre representado. Pero entonces hay partidos que dicen, oye, pero ¿sabes qué? Si yo tuve el 14% de la votación, no puedo tener el porcentaje del 2% de diputados de la Cámara, estoy subrepresentado. Y fíjense que hay un criterio muy interesante de Sala Superior cuando llegan estos asuntos donde se alega subrepresentación, que hay partidos, generalmente los partidos que tienen poca votación, pues dicen, oye, es que a mí la fórmula no me favoreció porque tengo menores diputados, un número de diputados mucho menor a mi porcentaje de votación. Entonces el criterio de la Sala Superior que se asumió es que si hay 8 puntos porcentuales para arriba para establecer un límite a la sobrerepresentación, en el caso de los partidos que tengan poca votación, también ese límite, ese porcentaje de 8 puntos va a aplicar, pero hacia abajo, como suelo, como piso. Entonces, en el ejemplo que les doy, si un partido político tiene 14% de votación, el piso mínimo que va a tener de representación ante la Cámara de Diputados, pues será 14 menos 8, el 6%. Es decir, un partido que tenga el 14% de votación no podrá tener menos del 6% de representación en la Cámara de Diputados. Es decir, así como aplica los 8 puntos para arriba,
también para abajo, y entonces lo que hace precisamente el análisis de la sala superior al momento de verificar sobre y subrepresentación, pues es hacer un equilibrio entre los partidos sobrerepresentados y los subrepresentados para ver qué partido está más cercano en este porcentaje de sobre y subrepresentación a su votación. Y lo que se busca precisamente es que estés lo más cerca posible de tu fuerza real, que son tus votos. Y bueno, esos son también los tipos de impugnaciones que se pueden presentar. ¿Qué otras impugnaciones se pueden presentar? Pues también el tema de la paridad de género. También hay que, al momento de hacer las asignaciones, pues si a la lista, por ejemplo, en el caso del partido A, le tocan 17, pues le corresponde al número 1, que generalmente es de un género, número 2 va cambiando género, por ejemplo, pensemos, el número 1 de la lista de la primera circunscripción empieza con hombre, el número 2 mujer, el tercero hombre, el cuarto mujer, y así va sucesivamente. Pero puede ser que al momento de hacer una aplicación global resulte que el género no se encuentre, que el género femenino, por ejemplo, se encuentre subrepresentado. Entonces, bueno, pues ahí también materia del estudio que en su momento realice la sala superior, pues va a tener que ver precisamente con este balance que se haga de la sobre y subrepresentación, pero de géneros. Puede ser el caso de que, por ejemplo, a partir de que hay un diputado, que el lugar número 1 de la lista de la primera circunscripción del partido A es un candidato simultáneo que ganó en mayoría relativa. Bueno, pues entonces pasa al siguiente orden. Entonces, si era hombre o si era una mujer esta diputada, pues entonces el corrimiento tiene que ser, pero con el siguiente, pero del mismo género, para precisamente guardar este equilibrio de géneros. Muchas veces, por ejemplo, al momento de hacer la asignación, esto se va a ver muy claramente cuando vean la asignación de diputados de representación proporcional en congresos locales. Ahí muchas veces no se cuidan esos detallitos porque la ley luego no es muy clara, y entonces ahí pues el corrimiento dice, no, a ver, espérame, si el número 1 ganó en mayoría relativa, me toca a mí que soy número 2, pero es que, ¿qué crees? El número 1 era mujer, entonces el corrimiento tiene que ser, pero no con el número 2 hombre. Para respetar el género tiene que ser con el siguiente de género del orden. Entonces el número 3, que es mujer, va a tener que asumir esta posición. Entonces ahí entran precisamente los ajustes de género que se tienen que hacer en esta asignación de representación proporcional. ¿De qué serviría que los partidos políticos están obligados a registrar de manera paritaria sus listas de representación proporcional, a registrar candidatos de un mismo género, etcétera, si a la hora de la asignación se descompone la representación en la Cámara y hay más de un sexo que de otro o de un género que de otro? Entonces, precisamente, hay criterios. La Sala Superior ha transitado. En un principio hubo criterio en una integración donde se decía, aquí ya es voluntad ciudadana y aquí en este caso ya pasado el tamiz de la voluntad se tiene que respetar como quedó. Es decir, como quedó, quedó y ya no importa si hay más hombres que mujeres, etc. Pero no, ya viene una nueva corriente, un nuevo criterio de interpretación de la Sala Superior y entonces ahí sí se dice, no, a ver, espérate, ¿de qué sirve que se cumpla y que tenemos que ser muy cuidadosos con la manera de registrar candidatos, la manera de ver las sustituciones que sean del mismo género y cuidar la paridad, si a la hora de la asignación permitimos que hayan resultados disímbolos? Entonces, por eso es que el criterio de Sala Superior va en el sentido de, ya que se tiene esta asignación, pues tendrá que hacerse lo más equilibrada posible en el caso de hombres y mujeres. Han habido casos en donde muchas veces pues queda, no sé, por ejemplo, sobre todo con los números pares, ¿no? En el caso del partido político A tiene 81. En teoría, pues tendrían que ser, si fuera un número entero, como el partido inciso C o el B, pues aquí quedamos que vendrían siendo, si son 56, tendrían que ser 28 y 28 hombres y 28 mujeres. Pero ¿qué pasa cuando hay un número impar, como en el caso del partido A que tiene 81?
van a haber necesariamente 40 de un género y 41 de otro género. Y obviamente el diputado hombre que estaría involucrado en esta situación, pues puede presentar un juicio ciudadano diciendo, oye, no me parece que el pico de diferencia vaya a las mujeres o vaya a los hombres, o una mujer diga, oye, no, ¿por qué 40 mujeres? ¿Por qué no nos dan 41? Porque eso permite que haya una mujer más. Y obviamente, ¿quién será la más interesada en que se pueda hacer esta asignación en esos términos? Pues quien se vería beneficiada con el acceso correspondiente. Aquí hay que verificar nuevamente requisitos de elegibilidad, etcétera. Entonces también puede ser materia de las asignaciones de RP los aspectos relacionados con la elegibilidad. Bien, miren ustedes, queridos amigos, es un tema complejo, es un tema denso. Correr la fórmula es difícil porque tiene muchos detallitos, muchos recovecos en cuanto a los términos, votación nacional emitida, votación válida emitida, votación total emitida, cociente ajustado, votación nacional efectiva, etcétera, ¿no? Los porcentajes. Yo pienso que esta manera de presentar la asignación puede ser muy clara y en un ejemplo con pocos votos y pocos partidos políticos puede ser muy interesante. De cualquier manera, yo los invito a que vean el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través del cual se asignan diputados de representación proporcional. Este acuerdo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de septiembre del año 2018. Y la verdad que es un acuerdo muy interesante porque te va llevando de la mano en la asignación, te da una información, ese acuerdo para mí se me hace muy revelador, porque va analizando caso por caso temas de registro, de sustituciones, de etapas de proceso electoral, te va explicando prácticamente con peras y manzanas la asignación y la hace muy clara. Entonces, yo a partir de estas láminas, de este cuadro que les estoy presentando, puedo yo sugerirles que vean este acuerdo. El acuerdo que les estoy refiriendo está publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de septiembre de 2018 y es el acuerdo del Consejo General número 1181 de 2018. Y también va a ser importante para esta partecita final de la asignación en circunscripciones plurinominales, que vean el acuerdo del Consejo General el 302 de 2018, que fue previo a la jornada electoral, donde se determinó cuál iba a ser el criterio correspondiente. Yo pienso que esto puede venir a apoyar mucho lo que estamos platicando aquí en esta exposición. Por ahí había quien decía de las láminas, si se les pueden otorgar, con muchísimo gusto, están a la disposición de ustedes. Nada más les voy a pedir su comprensión. Hay un cuadro donde hago la asignación de diputados ya de los partidos que no estaban sobrerepresentados por circunscripción, que créanme, hice un gran esfuerzo, pero soy abogado y los temas de números de repente no sé dónde, me checaba, pero no me cuadraba, dijeran los contadores. Yo sí les pido su comprensión y su benevolencia, porque esos datos fue complicado cuadrarlos. Pero el resto de los datos sí están totalmente claros y acordes con este ejercicio. Entonces, pues sin más, les espero haber sido claro, espero que esta exposición les siembre la semilla de acercarse un poco más a lo que es esta asignación. El ejemplo que les doy de esta similitud con pues, la votación de cada partido político es dinero efectivo y se tiene que definir cuánto vale cada partido para comprar, pues esto creo que es lo más gráfico posible y ese es el cociente de distribución. Y luego ya si sobran diputados, pues, si sobran diputados por asignar y ya no hay números enteros, ya no te alcanza a comprar todo el nuevo diputado, pues entonces te sirve el cambio que te haya sobrado y el que tenga el mayor cambio, pues va a ser al que se le van a asignar por resto mayor. Y eso es por lo que hace para la primera asignación. Y luego ya en la asignación de diputados, ya cuando sabemos a cuánto le corresponde a cada diputado, las circunscripciones plurinominales, pues hagan de cuenta que son partiditos políticos y entonces también
cada votación en circunscripción plurinominal es el dinero en efectivo que tienen, y ya que se sabe cuánto vale cada partido en la circunscripción, pues es el porcentaje que le corresponda. Esa creo yo que es, en su mínima expresión, la manera más clara de poder explicar la asignación de RP. Yo, que soy medio bruto, la entendí así en algún momento. Creo que, como dicen en los procesos de enseñanza-aprendizaje, tienes que, para poder transmitir conocimiento, pues tienes que explicar las cosas, cómo las entiendes, y yo creo que de esa manera espero ser un poquito más claro en ese sentido. No me resta más que agradecerles, y si hay preguntas y respuestas, estoy aquí a sus órdenes para ellas. Gracias. Muchísimas gracias, magistrado. La verdad es que excelente y muy didáctico la manera de explicar la fórmula, quedando muy claro y facilitando muchísimo su comprensión. Muchísimas gracias. Y sí, efectivamente ya tenemos algunas preguntas. Tenemos dos que las hicieron muy al principio, antes de que explicara la fórmula. Creo que quedaron respondidas en la exposición, pero de todas formas las voy a hacer por mencionar a las personas que hicieron las preguntas. Ángel dice, magistrado, nunca ha pasado, pero en el supuesto que las próximas elecciones un partido gane los 300 uninominales, ¿cuál sería el máximo de pluris que podría tener? Y Gloria Sakura dice, por circunscripción se eligen a 40 diputados plurinominales. Entonces, pues fueron las dos primeras. Bien. Luego, Bueno, adelante, Gaby. Javier Juan Olivares dice, él pregunta, únicamente en nuestro modelo electoral, los candidatos a diputados pueden postularse por mayoría relativa y por representación proporcional. Ok. Bueno. Luego, ¿quieres contestar eso? Sí, si gustas. Okay. Bueno, rápidamente, mira, en el caso de qué pasaría en el caso de que a un partido alcance 300 diputados, es decir, que gane todo en mayoría relativa, pues simplemente ya no se le va a asignar nada por representación proporcional. Esto a mí me viene ahorita una reflexión, una anécdota de lo que ocurrió en el Distrito Federal todavía, cuando el PRD en una elección, si mal no recuerdo, era del 2003, ganó todas las diputaciones de mayoría relativa, o en número importantísimo, no sé si todas, pero sí casi prácticamente todas. Entonces, ¿qué creen? Ya no tuvo derecho a participar en la asignación de RP, y por estrategia política, los partidos políticos ponen en los primeros lugares de las listas de RP a los cuadros que quieren asegurar que lleguen a la Cámara. Siempre los lugares 1, 2 y 3 de las listas son las personas que el partido político tiene un particular interés, sus mejores cuadros, para que puedan entrar a la Cámara. Pues bueno, si, como en ese caso de 2003, el PRD tuvo todo, lo alcanzó, ganó todo lo que tenía que ganar y ya no tuvo derecho a la asignación de RP, ahí se quedaron colgados todos los mejores elementos que quería guardarse el partido político para la asignación de RP. Eso siempre es un albur. Obviamente hay partidos que dicen, tengo un buen cuadro, lo voy a poner a contender, lo más probable es que gane, pero pues en las estrategias políticas pues, deciden mejor ponerlos en los primeros lugares, pero con el riesgo de que si no alcanza toda la RP, pues entonces pues se quedan sin partidos, ¿no? Y efectivamente, Javier Juan Olivares, son la única, para integrar la Cámara de Diputados, solamente hay de dos formas, diputados de manera relativa y de representación proporcional. Excelente. Ahora, Bárbara Ramírez pregunta, ¿cuál es la justificación de que las candidaturas independientes no pueden registrar lista de RP? Híjole, pues es un tema muy debatido, pero imagínate, un candidato independiente, pues es la expresión del ejercicio del derecho a ser votado individual, de una sola persona. Entonces, como van por una vía distinta a la de los partidos políticos, pues el candidato independiente a diputado, pues solamente le entra a mayoría relativa, pero no tiene la capacidad de articular listas de RP. ¿Por qué? Porque es un solo candidato. Para eso es el sistema de partidos políticos. Los partidos políticos que tienen presencia a nivel nacional registran por lo menos 200 diputados en mayoría relativa, entonces sí tienen derecho a una asignación. Es complicado en este caso que puedan alcanzar votos en RP. Hay sistemas electorales
donde al candidato independiente que obtiene una votación muy importante se le pueda considerar por la vía plurinominal, pero para eso tendría que estar el esquema diseñado, en este caso en nuestro país, se tendría que hacer una reforma que lo permitiera. El sistema electoral hoy en día no permite la participación de candidatos independientes. Excelente. Brian Sánchez pregunta, en el supuesto de que un candidato a diputado o senador y su suplente ocupen uno el cargo por mayoría y otro por RP, en el caso de que el funcionario de mayoría decida reelegirse, ¿quién lo sustituiría? Muy bien. Mira, para empezar, déjame te aclaro algo. Hay una fórmula de candidatos que está registrada por mayoría relativa y también está en una lista de RP. Obviamente, al momento de ganar en mayoría relativa, se tiene que optar por una de las dos. Entonces, pero se va la fórmula completa. No se puede dividir la fórmula. Que el propietario se quede con la de mayoría relativa y el suplente se quede con la representación proporcional. Eso no se puede. El suplente, su expectativa de derecho es ser suplente del propietario. Entonces, no se hace la división. De lo contrario, afectaría derechos de los otros candidatos que están en la lista de abajo. Entonces, por lo tanto, siempre se va la fórmula completa, ya sea de mayoría o ARP. Ahora bien, en el caso de la reelección, pues él llegó por una fórmula. Él pudiera eventualmente también optar por esa misma fórmula. Pero si en este caso ya el suplente a lo mejor ya va por otra candidatura, etcétera, el candidato que se quiere reelegir tendría derecho a que se le pudiera establecer una suplencia, un suplente, para no dejarlo en estado de indefensión y sobre todo para cuidar la integración de la Cámara. Si este diputado se queda sin suplente, ante su ausencia, pues va a haber una curul vacía. Por eso es de que sí se tendría que integrar la fórmula con propietario y buscar un suplente. Muchas gracias. Ahora, Aldo Alcántara pregunta, cuando existen coaliciones, ¿cuál es el procedimiento previo a la asignación de RP? Es decir, para conocer el total de votos válidos de cada partido. Bueno, ahí lo que pasa es que antes de la asignación ya se separan las coaliciones. Por ejemplo, en el caso del 2018, la coalición la coalición ganadora, que integrada por el partido político Morena, por el Partido del Trabajo, por el Partido Encuentro Social, etcétera, participó como coalición, se asignaron los votos a cada partido político, pero ya en la asignación se rompe la coalición y ya entra cada partido político con el porcentaje de votos que le corresponda de acuerdo a la votación. Entonces ya no hay aquí en este caso, ya no se asigna a la coalición, se asigna a los partidos políticos en lo individual. Entonces, ese fue un ejemplo, un caso para el análisis político muy interesante de la asignación de RP de la elección de 2018, porque, bueno, como ustedes recuerdan, hubo una votación muy importante para la coalición, para la coalición del partido político Morena. En bloque, pues obviamente era una mayoría aplastante, digámoslo así. Y en la asignación esto hubiera dado, si se lo hubiera tomado como coalición, pues simplemente no hubiera alcanzado muchos cargos de representación proporcional. De hecho, por ahí no tengo el dato, el número del expediente, pero una de las impugnaciones que en su momento resolvió Sala Superior tenía que ver precisamente con esto, de que si se le consideraba en bloque a la coalición o en lo individual. Y precisamente el criterio de Sala Superior fue que se tenía que hacer una asignación en lo individual. De lo contrario, pues sí, precisamente se hubiera sido aplastante la votación por lo que hace a una coalición y se lo hubiera eliminado. Me viene el recuerdo de que en el caso de la elección de asignación de RP en el estado de Oaxaca, ahí sí las autoridades electorales dijeron, no, va en bloque. Y entonces, ¿qué pasó? Un montonal de diputados, le aplicaron las reglas sobre representación y que sobraron un montonal de diputados y eso se los asignaron a los demás partidos políticos. Llega el asunto en JRC a Sala Regional Jalapa y nosotros precisamente lo que dijimos es no puedes asignar por bloque porque se da este efecto de que quedan muchos diputados, más bien aplicas un límite y el resto se lo repartes a los demás diputados.
Entonces es un tema muy bonito, pero sí definitivamente todo entra en la asignación, ya vas en lo individual, y por esa razón es que en la boleta electoral se tuvieron que cambiar. Antes las coaliciones se presentaban en la boleta electoral con un solo emblema y los votos eran para la coalición, y ya en el convenio de coalición se hacía la determinación de qué porcentaje de los votos que se obtuvieran le tocaba a cada partido político. Pero con la reforma del 2012 precisamente lo que se dijo fue, no, debe de existir representaciones reales de cada partido político, y por lo tanto los partidos políticos que se coaliguen van en lo individual en la boleta, para que entonces se pueda saber realmente cuántos votos le corresponden a cada uno. Gracias. Excelente, magistrado. Jorge Reséndiz Solarte pregunta, aun cuando ya es un tema sobre el que la Sala Superior ha establecido criterio, me gustaría conocer su opinión sobre el hecho de que algunos partidos frecuentemente controvierten el ajuste de acuerdo a los umbrales de sobre- y subrepresentación y piden que ambas se aproximen lo más posible a cero. No, pues desde luego los partidos políticos están en su derecho de cuestionarlo. Desde luego, si un partido político, pues recordemos, es una batalla política por espacios en la Cámara. Lo que quiere un partido político, lo que siempre va a pretender, pues, es tener más diputados en este caso, ¿no? Y obviamente siempre puede considerar que está más subrepresentado que otro. Entonces, obviamente, pues es parte de una contienda legítima la que se puede formular, y desde luego, bueno, pues ahí entrará a partir de los hechos, a partir de los planteamientos, a partir de la asignación y de la votación, pues ya podremos ver quién se encuentra más, qué asignación es la más fiel a la votación. Uno de los principios que se tienen que buscar, tienen que llegar a la conclusión de que lo que pretendes tutelar, pues, es cuál fue la decisión ciudadana al momento de expresar los votos, y por lo tanto la asignación tiene que quedar lo más cercano a la votación de cada partido político. Muy bien, ahora José Ángel Junuen pregunta, bueno, pide felicitarlo, además que ha recibido muchísimas felicitaciones por la exposición. Pregunta, ¿cuál es su opinión respecto a las medidas compensatorias o ajustes de géneros que en ocasiones debe realizarse para que se actualice efectivamente la paridad sustantiva en la integración de las asambleas legislativas? ¿Cuál es el sustento normativo de estas medidas? Bueno, miren, yo soy un convencido de que el artículo 4 de la Constitución habla muy claro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y además hay toda una serie de instrumentos internacionales que precisamente garantizan que las mujeres puedan participar en condiciones de igualdad y libre de discriminación. De nada sirve que el artículo 4 de la Constitución establezca ese derecho de igualdad entre hombres y mujeres si en la realidad no se hace efectivo. Entonces, en lo personal, yo soy un convencido de que las reglas de paridad buscan precisamente ese equilibrio de género, y a final de cuentas, pues es una acción afirmativa. Las acciones afirmativas son medidas temporales que lo que buscan precisamente es eliminar esos sesgos, esas condiciones desafortunadas o de desventaja en la que se ha encontrado un sector vulnerable. Y por lo tanto, yo comparto plenamente todos los criterios de paridad, y desde luego en este caso, al momento de llevar a cabo la asignación y el análisis de cómo queda el tema de la paridad de géneros, pues se me hace muy necesario. ¿De qué serviría entonces que obligues a los partidos políticos a registrar listas de candidatos respetando paridad si a la hora que haces la asignación no se ve reflejada esa paridad? Yo creo que es parte de la institucionalización de género. Es muy importante dar una mirada a las políticas públicas en donde tengan que estar siempre guiadas y dirigidas por la idea de género, y por lo tanto yo las comparto plenamente. Perfecto. José Luis Holguín Méndez dice, en el caso de las diputaciones simultáneas, en el supuesto que el diputado que haya ganado por mayoría relativa, pero también haya ganado también por RP, y elige quedarse con la diputación de RP, ¿quién ocuparía la diputación de mayoría relativa? No, generalmente se quedan con la diputación de mayoría relativa, porque esto le da más posibilidad a los integrantes de la lista de tener más opciones. Entonces, generalmente en la práctica,
lo que se hace es que el diputado que ganó en mayoría relativa se queda con la mayoría relativa y eso abre espacios para los que vienen formados en la lista. Perfecto. Guillermo Rizo dice, magistrado, considero que las listas deberían ser abiertas justamente para que el electorado decida también quiénes serán los diputados de RP y con ese evitar que lleguen los consentidos de los partidos políticos, que muchas veces es gente indeseable. ¿Qué opina al respecto? Y le mandan saludos de Jalapa. Muchas gracias, paisano. Yo tengo la residencia jalapeña desde hace un buen rato. Mira, obviamente es un tema de sistema. El sistema se define en este caso de esta forma. ¿Por qué? Pues porque en este caso los partidos políticos son los que deciden. No hay que olvidar que las candidaturas de RP son de los partidos políticos. Los partidos políticos son los que deciden a quiénes van a poner esas listas y obviamente, para como está configurado actualmente el sistema, pues son ellos los que detentan la posibilidad de decidir quiénes van en sus propias listas. Tendría que haber una reforma al sistema electoral donde se cambiara por listas abiertas, pero pues esto para empezar tendría que pasar por el convencimiento político, porque haya la voluntad política de quienes hacen las leyes, pero pues definitivamente el modelo se puede cambiar y hay muchos casos donde aplican de esa manera, o muchas veces en la asignación entran los segundos mejores lugares, etcétera. Hay muchas modalidades. Hay partidos políticos, hay sistemas electorales y modalidades de sistemas electorales como países y cada uno dependiendo, respondiendo a sus circunstancias económicas, políticas y sociales muy particulares. Excelente, magistrado. Una última pregunta. David Antonio de la Peña pregunta, ¿existen prohibición constitucional para que los estados puedan establecer que los candidatos independientes a diputados puedan participar en la representación proporcional? Mi duda es porque en Coahuila sí pueden entrar los candidatos independientes que participan a ayuntamientos en las listas de RP. Bueno, ahí depende ya del sistema electoral que se establece en este caso. En Coahuila, el legislador constitucional decidió que sí habría de darle la oportunidad a los candidatos independientes a partir de cierto porcentaje de votación, tuvieran un acceso a la representación proporcional. Bueno, pero está previsto en el sistema, fue una reforma previa a la elección, fue sancionada ante acción de inconstitucionalidad y bueno, pues en ese caso se permite, pero bueno, para eso tendría que existir una reforma con la modalidad para hacerlo posible en el caso de la elección federal. Y bueno, ya que es la última respuesta, pues de verdad les agradezco mucho sus preguntas, me deja el sabor de boca dulce de saber que por lo menos creo que sí hubo un poco de entendimiento, o mejor dicho, fui más claro en este caso con la forma de designación. De cualquier manera, les reitero, yo estoy a las órdenes de ustedes en mi correo electrónico, que es adin.deleon@te.tribunalectoral.gov.mx. Y desde luego también, si en Twitter quieren hacer algún comentario, estoy en @legal1970. En la presentación, en la parte final, están también estas direcciones para si en algún momento quieren y tienen alguna duda y quieren que ampliemos o más el comentario, con muchísimo gusto estoy a sus órdenes y podemos seguir platicando de este tema. Excelente, magistrado. Por ahí hay otros saludos de Morelos, del Cañón del Sumidero de Chiapas y de otros lugares, y muchísimas felicitaciones a las cuales me uno y sé que todo el equipo nos unimos. De verdad, sumamente clara la exposición. Muchísimas gracias, magistrado, por ser tan claro y por tan excelente explicación de la fórmula. Nos quedó muy claro. Y bueno, pues a todos les voy a pedir que abran su micrófono y le demos un fuerte aplauso al magistrado por esta excelente ponencia. Gracias.